Hace días predicaba acerca de Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo dice miserable de mí. Y veíamos cómo él, o el por qué más bien, él decía lo que dice este capítulo 7 de ahora hago lo que no quiero hacer, porque lo que quiero hacer no lo hago, y empieza todo este trabalenguas. Y hace más o menos 2 semanas, con ya lo que mi esposa les contaba, venía teniendo precisamente esa pelea con el Señor. En cuanto yo sabía que lo que quería hacer no era lo que Él quería que yo hiciera. Y yo sabiendo eso, el Congreso de Caballeros me empezó a hablar 2 semanas antes, cuando empezamos a organizar la palabra que Él quería que yo expusiera ese día. Y empezó esa tormenta furiosa en mi alma, en donde yo le decía, yo no puedo predicar esto. ¿Cómo voy a predicar algo en lo que voy a romperlo o tengo pensado romperlo? No lo voy a vivir. Entonces, ¿qué quieres que enseñe? Y empecé mi lucha conmigo mismo y mi lucha con Él, pero entendiendo en carne propia ese Romanos capítulo 7, ahora hago lo que no quiero hacer. Claro, pues que yo no lo hice, pero estaba ahí, a las puertas. Sabía que iba a serle infiel al Señor. Y aquí me deja esto algo bien importante, porque cuando yo leía el capítulo 7 de la carta a los Romanos, yo pensaba que era un pecado que Pablo tenía, o que Pablo estaba haciendo, porque todavía tenía parte de su carnalidad y no vivía a Cristo en su plenitud. Pero resulta que no es en sí un pecado, aunque la infidelidad es pecado, porque la desobediencia es pecado. Pero no es como estamos acostumbrados nosotros a ver el tipo de pecados que vemos. Y es por eso que cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, y somos conscientes de ello, entonces es donde duele más, o no sé usted, pero a mí me duele más. Y venía con toda esta lucha, diciéndole inclusive, y aquí parte del testimonio que a veces le digo a ustedes, que se vuelve peligroso, porque es casi que un reclamo a Dios y no deberíamos hacerlo. Pero yo le decía a él, porque siempre tienes que llegar a la última. Siquiera una vecesita llega primero, pues que... Porque siempre tienes que esperar justo lo último para poder glorificarse, para poder hacer. ¿Acaso no es lo mismo si lo hace 2 semanas antes? Pero es que como no se trata de él, sino que no se trata de mí, sino que se trata de él, entonces por el amor que me tiene a mí, lo hace así. Porque yo soy el que tengo que ser moldeado, él no. Y ahí es donde entonces dejamos que muchas veces las cosas se vayan. Perdemos la oportunidad porque consideramos que no es tiempo. Los que somos jóvenes decimos todavía nos falta mucho. Los más viejitos dicen, ¿y por qué no llegó antes? Y no nos entendemos, no nos comprendemos. El crespo quiere ser liso, el liso crespo, el blanco negro, el negro blanco y un montón de cosas. Pero volvemos a que la lógica de Dios se convierte en ilógica para nosotros. Y muchas veces nos encontramos mirando a nuestro alrededor, pero pocas veces miramos en nuestro interior. Y por eso, tormenta furiosa
es en nuestra alma, no afuera. Porque siempre que la vemos afuera encontramos algo que hacer. Así como relataba la pastora ahora, donde hay una piedra, donde hay una islita, yo me pego de allá, nado hacia ese lado o alguna cosa. Pero cuando es dentro de nuestra alma, solo tenemos que rendirnos a Él. Y es como el Señor se glorifica, porque me sentaba a hablar con el pastor Fernando después de que prediqué, di la enseñanza, que hice como 5 bosquejos, yo le quitaba y le decía, yo esto no lo voy a decir. Él me decía, no lo quites, eso es lo que tienes que decir. y no les muestro los borradores porque boto todo, pero rasgué, taché, y yo decía, pero ¿cómo voy a decir esto? No, no puedo, no soy capaz. Y estuve a punto de decirle al pastor, pastor, no voy a predicar. No soy capaz. Hablé con él, le comenté la pelea, la lucha que estaba teniendo. Y él, antes de predicar, sube, ora por mí, pero coloca una canción que se llama Tu Fidelidad de Juan Alvarado. Y eso tocó, no, pues yo no la había escuchado, no la había llegado a escuchar, o la pasé por alto, no sé. Pero rompió mi corazón y yo le dije, listo, Señor, no queda más. Me suelto en tus manos. Haz lo que tienes que hacer. Y luego de la enseñanza, el pastor me llama, me siento con él, hablamos y me dice, cuando enseñabas ahora, el Señor me decía, tú no necesitas la plata que tienes en tu cuenta. Él la necesita más. Y era, como siempre digo yo, Él manda lo preciso y no deja para tomar fresco. Lo que el pastor tenía en su cuenta era lo que valía el seguro, el SOAC del carro. Y él me decía, vea, usted lo necesita más que yo, dijo el Señor. Y cuando él me da, yo digo, Señor, ni para el fresco. Van a dar lo que es. Él sabe qué necesitamos y cómo cubre las cosas. Y a través de otros hermanos y todo que doy gracias al Señor por la vida de ellos, el Señor empieza a bendecirnos. Y empieza a hacer lo que hace falta de lo que estábamos pidiendo para que yo pudiera darme cuenta que Él es fiel. Que no llega antes y no llega después. Llega justo a tiempo. Y entonces por eso, tormenta furiosa. Y quiero que vayamos a la escritura, a Lucas capítulo 8, verso 22. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tenga me dice amén. Júntese con un cristiano ahí, vea. Mira cómo te mira, porque te mira así, ¿verdad? Esa muchacha ve mucho, ¿sí o qué? Amén, estamos ahí. Lucas capítulo 8, verso 22 en adelante. Vi varias versiones, todas titulan Jesús calma. Y dice así, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Cierto día, o sea, un día cualquiera, no estaba planeado, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Ey, pero ¿cómo así, hombre, señora? El líder se acostó a dormir. Pronto
se desató una tormenta furiosa sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente, así mismo como salió, así mismo se fue. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, atienda mi hermano esa pregunta que es para usted. ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas obedecen. Amén. Puede sentarse, mi hermano. ¿Quién es este hombre? Y quiero empezar de abajo hacia arriba. Porque ¿a quién buscamos nosotros? ¿A quién decimos adorar? ¿Con quién decimos estar? Que cuando se levanta la tormenta, dudamos de que aunque esté con nosotros, algo pueda hacer. Y queremos solucionar a nuestra manera. Por eso es que la tormenta se hace más furiosa, porque peleamos en nuestras fuerzas, mas no lo hacemos con Él. Queremos solucionar y por eso, como te decía, se encuentra o me encontraba como se encontraba Pablo, queriendo hacer lo que debía hacer, pero hacía lo que no debía hacer y estaba a las puertas de ello. Pero era con miedo porque yo decía, Señor, sé que lo voy a hacer en mis fuerzas. Y lo que no quiero es que después de recorrido un trayecto, aún sabiendo desde el inicio que voy a hacer lo que no debo hacer, me encuentre con el muro para darme cuenta que lo que iba a hacer no lo debía hacer. ¿Me estaba comprendiendo? Entonces, duele cuando tenemos todo esto, porque no consideramos tener una solución. Porque no proviene la solución de nuestro propio esfuerzo, sino que viene de depositarnos, de rendirnos y entregarnos en fe a Él. A veces ocurren circunstancias, momentos donde nos da miedo. Y aunque sepamos qué es lo que tenemos que hacer o manejar las circunstancias, no lo hacemos. Los discípulos eran pescadores. Su campo de trabajo era el mar. No era la única tormenta que ellos habían experimentado. No era la primera. ¿Por qué sintieron miedo? ¿Por qué sintieron miedo? No era la primera. Es como decir usted en su trabajo, en el desarrollo de sus funciones, se presenta una circunstancia y usted sabiendo que usted sabe qué hacer, usted siente miedo. Eso le pasó a los pescadores que eran los discípulos. Se les olvidó manejar la canoa en ese momento. ¿Tenían sobrepeso porque estaba Jesús ahí o qué? ¿O era porque estaban fastidiados porque Jesús estaba durmiendo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está? Entonces se nos presentan cosas que sabemos cómo manejar, pero en el momento simplemente queremos hacer nuestra voluntad. No dejamos el miedo
sino que queremos tomar el control de la situación nosotros. Y aunque tengamos cerca a Jesús, dudamos. Los discípulos lo tenían en la misma barca y dudaron. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que el estar cerca de Él y el meditar en Él nos permite a nosotros recibir esa ayuda para poder sentirnos seguros y tranquilos. Pero si nosotros estamos cerca de Él, o como el soldado romano que le clava a Jesús la espada, la lanza en su costado, que se encuentra cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Los discípulos estaban cerca de Jesús, lo tenían en la misma barca, pero no los llevó a la situación a meditar, a conocer. Jesús había acabado de hacer un milagro. Ellos vieron eso. Se dirigían al otro lado del lago porque iba a ser otro milagro. Porque la historia a continuación de esta es la de Gadara, cuando él va y liberta al endemoniado de Gadara. Siguen viendo el obrar de Jesús, pero la pregunta de ellos: ¿y quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? La tormenta no había perdido su furia y los discípulos continuaban llenos de miedo. Cuando el Señor se levantó, le habló a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza, los discípulos dijeron: wow. Y aquí se encuentra la humanidad, por no decir solamente que la iglesia. Nos encontramos en una situación donde permanentemente estamos en el riesgo de hundirnos, en el riesgo de naufragar. Y el grito es constante: Señor, ayúdame, te necesito. Pero queremos hacer a nuestra manera. El grito es constante porque los discípulos fueron y lo despertaron en una especie de reclamo: Señor, nos ahogamos. ¿Acaso Jesús no se estaba mojando? ¿O es que tiene el sueño como el de Gilbert? ¿Tiene el sueño como otros que no despierta a nadie? La humanidad, por no decir la iglesia, estamos en riesgo constante, aunque estamos constantemente gritando por ayuda. Pero cuando vemos obrar o vemos la obra de Jesús, nos asustamos más del milagro o del que hace el milagro que de lo que está sucediendo. Ellos vieron la bonanza. ¿Y quién es este hombre? Por eso, como iniciaba diciéndoles, entonces, ¿a quién seguimos? Si nosotros hacemos una comparación, un símil entre la barca y la iglesia, la barca, la iglesia y la barca, para que miremos no toda la humanidad, sino que nos miremos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como quien busca de Dios. Y entonces miramos que Jesús ha subido a nuestra barca. Lo tenemos, ¿cierto? Lo sentimos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le pasaba a los discípulos? Porque ellos le siguieron, estuvieron con Jesús. Y asimismo sucede en la iglesia como pasa en la barca. Aunque Jesús está, no lo tenemos. Tenemos las dificultades, sufrimos los embates de las olas fuertes que chocan contra la iglesia, contra la barca. Es más, la iglesia vive envuelta en estos golpes de las olas con los comentarios, las murmuraciones, las maldiciones, las acechanzas del enemigo.
Y aunque como Pablo dijo, el enemigo no está afuera, sino dentro. Y entonces viene toda aquella negatividad que muchas veces lo hacemos en comentario, pero se convierte en una oración contraria. Pero decimos que tenemos a Jesús en medio de nosotros. Y ese problema, que no viene de las dificultades, que no viene de la tormenta furiosa, sino que viene de nuestra poca fe. ¿Y dónde está su fe?, pregunta Jesús a los discípulos. El olvido de que Cristo es el Señor. El olvido de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que fue Él el que lo hizo todo. Y que usted y yo estamos por Él y para Él. Ahora todo esto engendra, crea en cada uno, en la iglesia, en la comunidad, el temor, como sucedió con los discípulos. Y entonces es por eso que necesitamos poner a funcionar cada uno de los dones que Él nos ha entregado, para que así de esta manera nosotros evitemos un naufragio. No hay nada que hacer, cerremos la iglesia. Naufragamos. No hay con qué pagar el arriendo, Señor, tocó cerrar. Pero así como hablábamos ahora, utilizamos la misma escritura y decimos, pero Señor, tú no dejas a nadie avergonzado. Pero si es nuestra poca fe. Porque queremos atribuir a Dios lo que corresponde a nosotros. Y aunque le estoy hablando desde mi experiencia de lo que pasó en estas últimas 2 semanas, sé que cada uno de ustedes tiene sus luchas, sus batallas, sus crisis, sus momentos. Y quiero que usted se ubique ahí, que usted sepa hacia dónde tiene que ir, para que evite el naufragio de decir no quiero más. Como me dijeron a mí una vez, tanto tiempo yendo allá y no he cambiado nada. Y eso es problema de la iglesia, eso es problema suyo. Entonces no cambiamos nosotros, pero le echamos la culpa a los otros. El problema no es mío, el problema es suyo. Y entonces cuando hay un naufragio, no es porque yo dejé de remar, no es porque yo dejé de hacer, sino porque ustedes no ayudaron. Pero se nos olvida que somos por Él y para Él. No porque Cristo se ha dormido, sino porque nosotros le hemos adormecido a Él, porque no queremos obedecer como los vientos y las olas le obedecen. Entonces Él me dice, te di dones y te di talentos, pero tú no quieres ponerlos a funcionar. Porque te estás centrando en ti y no en mí. Entonces, ¿cómo quieres que calme la tormenta, que haya una quietud en tu vida, si simplemente me tienes adormecido? Y en neumatología estamos viendo eso. ¿Cómo entristecemos al Espíritu de Dios? Cuando tenemos todo de Él, pero simplemente yo no quiero hacerlo. Y ahí es ahí donde la Escritura dice que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Pero entonces, si Jesús está dormido, ante la petición de los discípulos, Jesús responde siempre. La tempestad furiosa se torna en una gran calma. Pero ¿qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó con los discípulos? Se asombraron ante la grandeza del Señor. La iglesia
en la que Cristo está presente, es el lugar seguro para la salvación. Pero a veces no creemos eso. Y nos dejamos contaminar cuando muchos dicen, yo no tengo necesidad de congregarme. Es que Dios está en todas partes y yo oro. Y no es mentira, Dios está en todas partes. Pero Él manda a congregarnos. Y si sabemos hacerlo y no lo hacemos, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces eso significa que aunque estemos orando mucho en la casa, estamos afuera. Las olas baten contra la iglesia, pero se mantiene firme. Y aunque con frecuencia los elementos de este mundo choquen con gran fuerza, la iglesia ofrece a los agobiados el seguro puerto de salvación. Pero necesitamos creerlo y vivirlo, porque de lo contrario no pasa nada. De lo contrario tengo que hacer, me hace falta, necesito y después. Y cuanta más excusa lista le quiera colocar usted ahí a todo esto. Pero es que a usted lo obligan. Y si lo obligan, está más mal que si se queda en la casa. Es que no es porque me obliguen. Se trata de honrar. Y honrar es más que obedecer. El mandamiento no dice obedece a tu padre y a tu madre. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Porque es más que obediencia. Y cuando nosotros honramos a papá, lo honramos, y por eso les dije a ustedes hace días, díganme en qué es obligatorio delante de Dios. Porque a mí me dicen muchos, pero es que el diezmo es voluntario si yo lo quiero dar. Dígame si el pecar también no es voluntario. Entonces es lo mismo. ¿Por qué queremos juntar lo uno con lo otro cuando está en mi poca fe, cuando está en mi corazón, cuando está en mi alma el no querer obedecer? Tenemos que tener claro el por qué la tormenta furiosa se desató o se desata sobre cada una de nuestras vidas. Y el primero, o la primera razón, porque siempre decimos eso, es culpa mía. Yo no oré, yo no fui a la iglesia, yo no leí la Biblia, yo no hice, yo no, y nos volvemos el yo. Es culpa mía. ¿Y por qué decimos esto? Porque escuchamos la voz de Dios y huimos. Pastor, ¿cómo así? Eso no puede ser. No, entonces usted vaya hacia el libro de Génesis, capítulo 1, en donde Dios le dijo a Adán, y Adán dijo, Señor, tuve miedo porque escuché tu voz y me escondí. Oyó la voz de Dios, le dio miedo y salió corriendo, no a Juan de Dios, sino al contrario, a esconderse de él. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Entonces adquirimos el conocimiento de donde no tenemos que adquirirlo o tomarlo, y eso es lo que queremos aplicar delante de la presencia de Dios cuando estamos mal. Por eso el Señor dijo, guías de ciegos, ciegos que guían ciegos. Porque cuando usted y yo no queremos obedecer, no escuchamos a quien está obedeciendo, sino que escuchamos a quien no obedece. Y el que no obedece no nos va a decir que obedezcamos. Ay. Es culpa mía. Porque no tenemos un conocimiento claro de la gracia. La gracia
nos da lo que no merecemos. Y la tormenta está formando para que podamos tomar por gracia lo que no merecemos. Señor, quítame esa tormenta. Y el Señor nos dice, pero si con ella te estoy haciendo. Pero ¿por qué tan dura para mí? Dile a Jonathan un poquito, ¿ok? Sí, no colaboran, sí. Más, imagínense, todos. Por eso Pablo nos manda que miremos al hermano como a nosotros mismos. Por eso Lucas capítulo 6, verso 31 dice, hagan al otro como quieren que hagan con ustedes. Porque es eso, cada uno libra una batalla. Y entonces yo voy a decir al hermano Alex, este sí se queja por nada, hermano, eso es lo que está diciendo. Pero yo no lo estoy viviendo. Pero por eso necesitamos unirnos. Necesitamos vivir Romanos capítulo 12. Llore con el que llora, ría con el que ría, esté ahí. Es la mejor ayuda. La ayuda no es, el Señor no dijo, yo pongo mi yugo sobre ustedes. Pero así nada más, no, Él dice, venga a mí. Venga a mí. Pero Él nunca dice que nos va a llevar nuestra carga, nunca. Pondré mi yugo que es fácil y ligero de llevar. Y nosotros hemos aceptado, pero a veces decimos que coger y tomar el yugo del Señor es más pesada que la carga que yo tengo. Por eso no queremos servirle al Señor, por eso no queremos predicar o proclamar su palabra, porque es que el yugo de Él decimos que es más pesado que la carga que tenemos. Pero es porque no nos hemos identificado con Él. Por eso muchos dicen, déjenme quietecito. Y hubo una hermana que cuando dijo, pastor, yo vengo, pero si usted no me exige nada. Si usted quiere ser un ente, bien pueda. Yo no me voy a obligar, no te puedo obligar, no está en mí obligarte, pero no me pida. ¿Cómo así? No, mañana no me diga que quiere servir. Porque si mañana quiere servir, hay unos requisitos que cumplir. Y si para ti eso es una exigencia, entonces no puedes. Y por eso Pablo enseña y dice, el que quiere obispado, buena cosa quiere. Hombre de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, y saca toda la lista. Pues a mí me gusta pelear, entonces usted no sirve para esto. A mí me gusta tener 3 o 4, no sirves para esto. Entonces, cuando yo quiero, me demandan. Pero si yo quiero simplemente quedarme ahí y morirme solo, nadie me va a decir nada. Va y se murió. Bueno. Segundo, mira el que tiene a su lado. Es culpa suya. Ahí sí gozan los hijos diciéndole al papá eso. Es culpa suya. ¿Sí ve? Yo hago todo, pero mi esposa no. Es culpa suya que estemos en esta situación. Y ojo, hay un daño colateral. Total. Si nos está cobijando el mismo techo, por eso el Señor dice, no dejen entrar el anatema a su casa. Porque si estamos viviendo bajo el mismo techo, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que nosotros le enseñamos mucho a Camilo. Porque Camilo se va al ratón y el gato hace fiesta. El gato y el ratón hace fiesta. Y papi, hágame el favor, esa música, no. Estemos o no estemos en la casa, no. Aquí hay leyes, reglas o mandamientos, como lo quiera llamar.
que deben cumplir, estemos o no estemos. Porque lo que haga Él nos chicletea a nosotros. Lo que haga tu esposa, tu esposo, te chicletea a ti. Por eso es que vivimos en el mismo techo, hagámonos pasito, para que nos duela pasito. Jonathan, pasito para que duela pasito. Contaba el pastor de Nueva York, Joshua, en lo que nosotros tenemos que tener para no sufrir un daño colateral y cómo en nuestra decisión y radicalidad frente a las situaciones. Ella era cristiana, su esposo no. Pero ella oró, el esposo no era nada, no sabía pues, no tenía una profesión, pero ella ora a Dios y Dios le da un buen empleo. Él era cartero allá en Estados Unidos, el pastor decía, allá pagan bien eso, no sé aquí, ¿cierto? Allá pagan bien el ser mensajero. Entonces, ella contenta, abre la casa, las puertas de su casa, dice, vamos a hacer una casa de oración aquí. Los hermanos que quieran ir a mi casa a orar antes de irse para el trabajo, después del trabajo, mi casa está abierta. Entonces los hermanitos iban y cierto día llegó el esposo con el apellido encima, como decimos nosotros aquí, o como se dice en otro lado, con las pulgas alborotadas, y llama a la esposa y le dice, como el chavo, no quiero volver a ver a sus hermanitos en mi casa. Y la plata que lleva para la iglesia no la vuelve a llevar. Ella no trabajaba, era él. Entonces ella se para y se organiza la blusa, así como saben ustedes. ¿Sí? Y le dice, te respeto a ti, esta es tu casa. Yo le voy a decir a mis hermanos que no vuelvan. Pero no se meta con Dios. Usted está trabajando por Dios. Lo de Dios no se toca. El hombre se fue chicho, enojado, Piedro, como lo quiera llamar. Recapacitó y volvió y le hizo así igualito. Cuenta el pastor. Me perdona. Pero ella se paró. Ella no permitió que el anatema entrara. Ay, sí, amor, usted dice, bueno, yo no vuelvo a diezmar, amor. Ay, bueno, si usted es el que está trabajando, entonces... No, lo de Dios se respeta. Usted tiene lo que tiene por Dios, no por usted. Y eso lo lleva a él a reaccionar, lo lleva a él a ser confrontado. Pero cuando nosotros simplemente bajamos, entonces es culpa suya lo que me está pasando a mí. Y somos buenos para eso, ¿sí o qué? Yo nunca hice nada malo, es mi esposa que pelea, se enoja y todo. Le da la comida al gato, a mí no. Y la tercera, que es la que debiera ser la opción que nosotros vivamos, es que se levanta una tormenta furiosa por obediencia. Como dice la canción, en Santiago 1, verso 2, está escrito. ¿Cuándo? Los que no cantaron no saben Biblia, ¿sí? Santiago 1, verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren lo que sucede con los discípulos. Ellos peligraban, su vida peligraba. ¿Era culpa de ellos? ¿Era culpa de ellos? ¿Era culpa de los otros? ¿Era culpa de quién? De Jesús. Porque Jesús llegó y Jesús les dice, crucemos al otro lado del lago. Así que todos subieron a la barca y salieron. Ellos quisieron, obedecieron y el Señor los metió en el problema. ¡Ey, vamos para el otro lado! Aquí hicimos ya milagro, vamos para allá a hacer el otro allá. Ay, el grupo de evangelismo, ¿cómo salen? Sí. Y después Guillermo, si veo a Guillermo para que se fue. Es que Guillermo.
Al otro lado, ellos ahí, el Señor los mete en ese lío, pero ellos simplemente obedecieron a lo que Cristo les estaba haciendo. Por obediencia estamos nosotros muchas veces en las tormentas furiosas. ¿Y por qué? Usted se puede preguntar, ¿para qué así? El Señor debería ser más mansito, ¿cierto? Usted dice, pero yo le estoy sirviendo a Dios, ¿y por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir si le estoy dando a Dios todo? Y resulta que, como esta semana enseñaba, en Filipenses 1:29, el Señor nos da dos privilegios: creer en Él y sufrir por Él. O sea que sin sufrimiento no tenemos a Cristo. Codel que tiene a su lado diga, sufra. Esa mirada lo dijo todo. Por eso el Señor te puso a mi lado para que sufrieras. Dígale. No, usted no vio cómo la miró. Te va a chicletear ahí, corra, sí, corra. Mis amados, Él quiere formar su imagen en nosotros. Y no se forma una imagen simplemente con caricias. No se forma una imagen sin haber presión. ¿Alguno de ustedes ha estado en un área de estampación? Cuando era viejito, no ahora que tenemos a super máquinas, pues, aunque todavía existe el pulpo, ¿sí o qué? Y ustedes le colocan, los que no, el pulpo es porque es una máquina así como el pulpo con un montón de brazos, ¿cierto? Y entonces eso aquí en la mesita le colocan la tela, pues, o la camisa, lo que vayan a estampar. Y el pulpo baja ese brazo. ¡Pah! Si no hay presión, entonces donde queda así el boquinieto del muñeco que le hicieron. En donde queda mal el estampado. Por eso necesita presión para poder estampar la imagen. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Y con la tormenta furiosa nos pone a nosotros blanditos. Así, derretidos, así. Y entonces cuando ya estamos así, no doy más, dice el Señor, hora de trabajar. Y como el alfarero coge el barro, así el Señor nos coge a nosotros y empieza a armarnos. Es decir, te pareces más a mí. Te pareces más a mí. Tienes más cara que de yo, pero todavía te hace falta otra tormenta furiosa. ¡Ay, ay, ay! Otra. Y así es donde empieza. Ahora, mire, lo que pasa es que necesitamos nosotros el sufrimiento para que esa imagen de Cristo se siga formando en cada uno de nosotros. El cielo necesita formar en nosotros a través del sufrimiento. La causa del evangelio necesita el sufrimiento para ser formados. Jesús no necesitaba el sufrimiento para formar la imagen que ya él tenía. Pero el cielo y la causa del evangelio necesitaba que Jesús sufriera para poder formar. Y si Jesús lo hizo, ¿quién es usted y quién soy yo para no vivirlo? Entonces es por eso que Santiago dice que tengamos por sumo gozo. Pablo habla en Filipenses y dice regocijaos una vez más, regocijaos, o sea, gócese. Y cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, no estaba en la playa, brisa y mar, estaba en la cárcel. Metido en el cepo, encadenado.
Y Pablo sí, y decía, ¡hey, gócense! Y entonces el que estaba al lado le decía, ¿y cómo te gozas vos? Y entonces él empezó, grandes y maravillosas son tus obras. Y por eso nos dice, y si alguno está en angustia, en tribulación, en problemas, cante alabanzas. Cántele al Señor. Y eso es lo que produce que la causa del Evangelio moldee en nosotros la imagen de Cristo por medio del sufrimiento. Ahora podemos pensar, y entonces Dios está dormido. No le importa que perecemos, no le importa el sufrimiento que tenemos, no le importa lo que estoy viviendo. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me deja para lo último y no me coge de primero si yo llegué de primero? ¿Usted le ha tocado eso, que usted llega a hacer fila y usted llega de primero y le dicen, vamos a mirar, y lo mandan para atrás? Espérese allá. Y eso pasa una hora y nada. ¡Ey, se le olvidó que yo estoy aquí! Entonces usted recuerda la predicación de la pastora y dice, ¡ay, es que están cultivando paciencia en mi vida! En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, el rey Ezequías, rey de Israel, se encuentra angustiado porque el rey de los asirios lo está amenazando. Ojo, pero no lo amenaza directamente a él, sino que está amenazándolo con Dios, con el Dios de Israel. Y entonces Ezequías se siente angustiado, frustrado y envía sus discípulos a el profeta para que el profeta pudiera hablar con Dios y le dijera qué estaba pasando. Y entonces los hombres del rey llegan donde Isaías el profeta y le dicen, mira lo que está viviendo el rey. Y el rey necesita que consultes a Dios y que mande la respuesta. Imaginen qué facilidad, ¿sí? O que ore usted que yo no quiero orar. ¿Han escuchado eso? Que el hermanito se le rey va a orar por mí. ¿Y usted está orando? No. Eso le pasó a Ezequías. Y entonces le responde o le manda a decir Isaías al rey de Israel. No te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí. Dios le está diciendo contra mí los mensajeros del rey de Asiria. O sea, el problema es conmigo, no con usted, relájese. Pero no, esto no le sirvió al rey Ezequías. Y el rey de Ezequías seguía angustiado, porque el rey de los asirios le decía, no se deje convencer de su Dios. Ese Dios suyo le está diciendo que nosotros no vamos a ser capaces de derrotarlos. No se deje convencer de él. Porque así como nosotros conquistamos todos los otros reinos y matamos a toda esa gente, así vamos a hacer con ustedes. ¿Quién es su Dios para no dejarnos sabiendo que nosotros venimos teniendo todas estas victorias? Y entonces Ezequías se escondió, tuvo miedo y dijo, ¿yo ahora qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Y volvió a mandar a que fueran donde Isaías. Pero Isaías, mira, el Señor está dormido, Él no está haciendo nada. Y Isaías le dice, el Dios de Israel no está dormido. Ojo, versión Robinson habla hoy, para que después no vaya a decir, eso no dice, ¿cierto? 19. Ojo, Isaías le dice, Dios no está dormido, Él ha escuchado tu oración. Y ya se pronunció contra el rey de los asirios. Ya. Está todo listo, no te preocupes. Entonces, ¿dónde está nuestra angustia? El salmista dijo, Salmo 121, verso 4, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme, ni se adormece. El que cuida a Israel nunca duerme y no se adormece. Porque Él prometió estar con nosotros. Sin importar la tormenta furiosa, Él está con nosotros.
¿O acaso qué le pasó a Daniel? ¿O acaso qué le pasó a sus 3 amigos? Cuando el rey bajó a mirar, ay, ¿y por qué? ¿Cuántos se echaron? 3. ¿Y por qué hay 4 que están danzando? No, es que no me quieren quemar, ¿sí o qué? Hey, él estaba ahí en medio. No estaba afuera, estaba ahí en medio. Es necesario enfrentar nuestros miedos con valor. Es necesario enfrentar nuestros miedos con coraje. El coraje nace de la fe para que no falle. El coraje no lo da Dios. Señor, dame coraje. No, tiene fe. Tienes fortaleza. Por eso cuando dudamos o cuando nuestra fe mengua, nuestra fortaleza se debilita. Somos vulnerables. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Job y Pablo sabían quién tenían en la barca. Los discípulos en ese momento de la tormenta no sabían a quién tenían en la barca. Yo no sabía a quién tenía en la barca. En el momento en que la fortaleza mengua, que nos debilitamos, nos olvidamos quién está con nosotros. Una de las cosas que debe quedar clara para nosotros es que cuando tienes una tormenta furiosa, tu conocimiento de Dios determina cómo sufres. Porque tú no sufres solamente lo que sufres, tú sufres lo que estás sufriendo. Entonces se vuelve doble. Sufrimos la manera como estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y es ahí donde necesitamos saber quién está en nuestra barca. Porque nuestro conocimiento determina cómo sufrimos. Entonces, en medio del dolor, en medio de la tribulación, no necesitamos, o más bien, necesitamos conocer a Dios y no la causa o la razón de mi tormenta furiosa. Si conocemos a Dios, entonces nos damos cuenta que ese conocimiento está determinando el sufrimiento que tenemos. Si no conocemos a Dios, entonces el sufrimiento determina cuánto estamos sufriendo. Y jamás nos gozaremos en diversas pruebas. Porque no hay conocimiento de Dios. La tormenta es la oportunidad de caminar con Jesús, de conocerlo, de ser instruidos por Él. La tormenta es la oportunidad para crecer o para ahogarnos en la vida. La manera en la que reaccionamos en medio de la tormenta será la evidencia de cuánto hemos aprendido de lo que Él nos ha entregado. Cuánto estamos viviendo, cuánto estamos practicando, porque la fe se materializa en actos concretos. La fe se materializa en el fruto de la obediencia. Nada más. O sea que cuando usted sufre, tiene que obedecer. Cuando usted goza, tiene que obedecer. Y en todo momento debemos o tenemos que obedecer. No es solamente cuando queramos o cuando nos parece, cuando consideramos, sino que es en todo. Por eso, de nuevo, como te decía al inicio, sabemos quién está en la barca con nosotros. Conocemos la barca con nosotros para saber realmente cómo estamos sufriendo y saber qué estamos haciendo, el por qué hay una tormenta en nuestra alma. Póngase de pie, por favor.
Él está sobre todo. Todo, todo, todo. Por eso, como ahorita cantábamos, Él es nuestra seguridad. Él tiene el control de lo que estamos viviendo, pero tiene el control de lo que ha de venir, de lo que vamos a vivir. Él es rey y es rey sobre toda la creación. Tú eres creación, entonces Él es rey en tu vida. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso, si hoy tienes una tormenta furiosa en tu alma, pregúntate, ¿sabes que tu Redentor vive? ¿Sabes en quién has creído? Y así como lo hizo Pablo y lo hizo Job, entonces reaccionaremos para poder encontrar en Él el oportuno socorro, la gracia para el oportuno socorro. Y sabremos que nunca, pero nunca nos ha abandonado. Padre, damos gracias a ti, mi Señor. Gracias, infinitas gracias, porque lo que has prometido lo has cumplido. Señor, y la promesa más grande, Señor, que nos has hecho es estar con nosotros. Permanecer. Pero sabemos que esto está condicionado también al cumplimiento de que nosotros permanezcamos. Que aún, Señor, cuando la tormenta furiosa nos debilita y nos hace vulnerables, es allí donde tiene que aflorar nuestra fe y confianza en ti, en que lo harás. Y no importa cómo golpean las olas del mar, no importa cómo soplan los vientos contra nosotros, contra esta barca, importa es que tú estás en la barca con nosotros, que no te has bajado. Importa que nosotros no nos bajaremos, Señor, sino que tendremos plena convicción de estar y permanecer siempre contigo, tomados de tu mano, Señor, porque así, Señor, podremos decir, si tú estás con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Déselo fuerte, iglesia, y vamos a adorar al Señor.